Sistemas, aceptación. 27. Alguien tiene problemas de web here en WhatsApp. ¿Ves? No para ingresar el enlace y mis cositas. Ok. Ya, entonces, bueno, que las clases va a ser 1 hora y algo más, ¿no? Bien, ya hemos hecho la clase 1 y 2 la anterior semana, vamos a continuar 3. Bueno, entonces, estamos siguiendo con el capítulo 1. Vamos a ver algo lo que es la introducción a la teoría de errores, ¿ya? Pues seguimos con el capítulo 1 que es la introducción, ¿no? Vamos a hacer algo de la teoría de errores. Ustedes han visto en primer semestre de física, el labo de física, de hecho, errores, ¿no? Han visto la clasificación de los errores. O sea, básicamente eso vamos a recordar, repasar y reforzar un poco más. Y luego vamos a ver también la parte, está algo de, ¿se acuerdan que sacaban promedios? Han utilizado datos estadísticos, ¿no? Estadísticos para determinar las mediciones, ¿ya? En el caso que tuviera grandes cantidades de medidas, ¿no? Pero vamos a ver eso también, ¿ya? Entonces, vamos a ver los errores en los instrumentos de medida, ¿no? Obviamente, y es importante destacar esto, los instrumentos analógicos tienen mayor probabilidad de cometer errores, ¿no? Lógico es que los digitales, por ejemplo, en los digitales se han acortado grandemente estos aspectos, ¿no? De cometer errores. Entonces, los analógicos son en los que tenemos mayor probabilidad de cometer errores. Entonces, diríamos, todo instrumento de medida tiene cierto error o inexactitud. Eso también es real, o sea, ustedes, digamos, han ido a comprar sus textos a las 16 de julio, ¿no? La mayoría. Han debido ver que hay de todo precio. Hay desde 100 pesitos, ¿no? 60 pesos, 80 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Hay algunos que son mucho más caros, ¿no? Hasta de 100, pulgadas, incluso hay mejores marcas, ¿no? Pero entonces, ¿qué diferencia ese instrumento con el que cuesta 100 pesos, ¿no? Bueno, obviamente uno será la calidad de los materiales, todas las cosas, pero y un factor determinante es el error que pueda cometer no digamos error, la inexactitud que puede cometer el instrumento para medir. Nos decía, seguramente les van a hacer una práctica en laboratorio, que son grupos de 3, cada uno que traiga un tester, a ver, mira la resistencia, el primer tester, el de 100 luquitas, a ver, nominalmente la resistencia es de 1K, el de 100 luquitas me dirá, que sé yo, 980, a ver, el otro tester, 990, y así, va a ir variando. Ahora, ojo, no quiere decir que necesariamente un instrumento que sea mucho más caro sea menos inexacto, ¿no? Obviamente, cuando es una marca reconocida, pasan ciertos protocolos, ¿no? Ciertos protocolos y normas, incluso tienen ISOs para el tema de calibración de sus instrumentos, ¿no? Obviamente hay mayor confianza, pero eso tampoco es absoluto, ¿ya? Pues decimos aquí, ¿no? No todo instrumento de medida tiene cierto error o inexactitud que se debe en parte a la construcción del instrumento, lo que les decía, ¿no? Es por construir la agujita, si es un instrumento analógico, ¿no? Por ahí poco nubladito lo hemos hecho, o mayor carga de cierto metal en algún otro puntito que va a hacer que nomás sea inexacto, ¿no? Pues se debe a la construcción, o también por el ajuste realizado durante su contraste, ¿no? Lo que es la calibración, ¿no? Y finalmente el desgaste natural durante su funcionamiento. El ómetro, por ejemplo, funciona con una pila, ¿no ve? Batería. Entonces, es lógico que cuando la pila se va gastando, el instrumento también, obviamente, va a ir disminuyendo su exactitud. Aunque hay un tornillo de ajuste, ¿no? En el digital también hay una especie de compensación, pero siempre, ¿no? Afecta, no es lo mismo, ¿ya? Pues siempre va a haber inexactitud de una u otra forma en todo instrumento de medida. Entonces, por estos factores, los valores de la magnitud indicada por el instrumento de medida diferirán en cierto grado de los valores reales, ¿ya? Por estos aspectos que ya hemos mencionado, pues, obviamente el valor no va a ser exacto.
Aunque siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el valor exacto? Si una resistencia viene nominalmente como un K, por decirles, incluso el fabricante me lo pone, ¿no ve? Porcentaje de error, 5%. Si el mismo fabricante me está diciendo que no es exactamente un K, hay un intervalo de que el valor pueda marcar. Por ahí no podemos decir, y al final, cuál es el valor verdadero, ¿no? Alguien se atrevería a decir de una determinada medida cuál es el valor verdadero. Es difícil, ¿no? Obviamente tenemos que tomar nomás como referencia por ahí los desarrollos teóricos que hagamos, ¿no? Pero eso es un aspecto medio complicadito, ¿ya? Pero bueno, supongamos que tenemos un valor verdadero, un supuesto valor verdadero, entonces la diferencia con la que mide el instrumento, esa diferencia se conoce como error. Sí. Ahora, como nota decimos, no debe confundirse los errores propios de los instrumentos de medida con los errores del método de medición. Estamos hablando ahorita de errores propios que tiene el instrumento. Eso no es por nuestra culpa, ¿no ve? Por mi mala suerte me he comprado un instrumento que por ahí tiene algunos defectos de fabricación. A veces eso pasa, ¿no? Se han comprado una tele de caja cerrada, como se dice, van a descargar y no funciona. Y la probabilidad de que vengan teles de ese tipo es poca, pero existe, ¿no? En los flash memory, es más, mayor razón, ¿no? Compran un flash memory y creo que la probabilidad de que esté bien es 60 a 70%. Esto es error bien un flash. Bueno, ese es un error propio del instrumento, ¿ya? Ahora, el error del método es cuando yo, qué sé yo, he cometido un error por una negligencia y obviamente ese es otro tipo de error. No lo mezclaremos. Entonces decimos aquí, estos últimos son típicamente errores sistemáticos, como el error por inserción instrumental, dice, ¿no? Mientras que los errores propios del instrumento de medida, como el error por la clase, son de carácter aleatorio, ¿ya? Al decir aleatorio, estamos suponiendo, justo el multímetro que me he comprado tiene un error en el voltímetro, ¿no? Son de carácter aleatorio. Pues el error de instrumento de medida es solamente una de las causas de error en las mediciones. Pueden ser definidos también como errores de fabricación, ¿no? Que hemos estado. Entonces hay diferentes tipos de error, ¿no? Como en todo. Entonces, en este capítulo vamos a hacer referencia, o estamos en esta parte de realidad, vamos a hacer referencia solamente a los errores propios de los instrumentos, primero, errores propios de los instrumentos, como una característica considerada en lo que se refiere al propio instrumento de medida, los errores propios. Ahora, la exactitud del instrumento es uno de los criterios para juzgar su calidad, ¿no? A veces estos términos que manejamos, el instrumento es el tester, un criterio para determinar si está bien o mal es la exactitud, ¿no? ¿Ya? Por eso juzgamos la calidad. Recuerdan que en la anterior clase hemos visto los símbolos, ¿no? Que me determinan la calidad y esas cositas. Entonces, en función de la calidad que me da el mismo fabricante, hemos dicho que podemos también determinar una característica de un instrumento. Y eso obviamente está relacionado con el precio. Bueno, pero es uno de los criterios la exactitud. El error absoluto. Ustedes han visto el error absoluto en física, ¿no? En teoría de errores. ¿Sabes que el error absoluto es la diferencia que existe entre el valor indicado por el instrumento y el valor real? Supuesto valor real, ya os he dicho, ¿no? Esa diferencia que muchas veces lo ponemos en valor absoluto, sí, para que los negativos se vuelvan positivos, es uno de los principales, digamos, que se ha estudiado, ¿no? Es uno de los más simples, físico uno, ¿no? ¿Cuál es el error? Obviamente la diferencia entre el supuesto valor verdadero con el que está leyendo el instrumento, ¿no? Entonces podemos usar tres instrumentos, tres voltímetros, hacemos la medida, entonces ahí vemos cuál es más exacto, de acuerdo al supuesto valor verdadero, ¿no? Estamos con. Ese es el error absoluto, ¿lo ves? Pues decir, error absoluto.
Bueno, ¿no? XM menos XB. XM es el valor XL, el instrumento, y XB el valor real, ¿no? Entonces, este valor puede ser positivo o negativo, ¿no? Según que el valor indicado sea mayor o menor que el valor real de la máquina. En los instrumentos de medida, el error absoluto se determina por comparación de las lecturas del instrumento en cuestión. Con un instrumento patrón, ¿ya? Eh, y viene la pregunta, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo establecemos un instrumento patrón? Pues aquí le pongo entre paréntesis, se supone que el instrumento patrón es el exacto, ¿no? Donde se desprecia su error de clase, siendo su clase mucho menor al del instrumento a contrastar, ¿no? O sea, se acuerda que mientras el valor de la clase sea menor, es de mayor calidad. Generalmente estos instrumentos llamados patrón, podríamos decir, existen, y yéndonos un poquito a la realidad, nuestro país, por ejemplo, para calibrar instrumentos, existe el IMETRO. El IMETRO es una institución gubernamental, así como el IMNOR, que digamos que trata de las normativas, el IMETRO pero trata las calibraciones. Entonces, en teoría, sí tendría que ser el IMETRO, los instrumentos que ellos tienen son los instrumentos patrón, ¿no? ¿Ya? Porque les dijera, si ahorita nos sentamos toditos y toditos ustedes traen sus testes, ¿de quién es el mejor, el más exacto? El mío es más caro, dijera alguien, ¿no? Pero todo es relativo, ¿no? Entonces, necesitamos ahí tener un elemento patrón. Como les decía, ¿no? Si somos tan exigentes o tan exquisitos como sería para nuestras medidas, entonces hay un elemento patrón, sería uno que el IMETRO certifica, porque el IMETRO certifica instrumentación. ¿No? Digamos, ya en el caso sea. ¿Eh? Pero bueno, nosotros no somos tan detallistas en eso. Estamos haciendo experimentos científicos donde un errorcito, están fritos, ¿no? Realmente para nuestro trabajo no es tan exigente este aspecto de la ultra exactitud, ¿no? Entonces, ¿cómo claramente expresamos una lectura? Les decía, cuando me venden una resistencia, venden en código de colores y ahí viene otra franjita que es de tolerancia, 5%. Entonces, si yo compro una resistencia de un K y veo que dice ahí una franjita dorada, sabes que es 5%. 5% de 1000 es 50, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo el fabricante? Me está dando un intervalo de su valor, ¿no? Me está diciendo mi resistencia está entre 950 a 1050 K, a 1050 ohms. Ese es el intervalo que el fabricante está dando en su medición. Por eso en realidad, eso es una forma de expresarlo. Por eso una medida se expresa como la lectura más o menos el error absoluto. O sea, no digamos en el caso de una resistencia, un K más menos el error 50 ohms, ¿no? Sí, más o menos. Haciendo un ejemplo ya con el caso de una medición de un elemento. ¿Ya? Es un instrumento lógico, ¿no? Pongamos que el elemento ideal es 224, les decía, ¿no? Como el caso de resistencia, 224 voltios. Entonces, una medida podemos expresar como ese valor verdadero, 224, el valor real, más o menos un delta. O sea, mi instrumento seguramente me va a medir en ese intervalo, o sea, ese es su errorcito, ¿no? Ese delta B. Este tanto puede desviarse, digamos. ¿Eh? Y como ya os he adelantado, lo expresamos así, ¿no? XM más menos delta de X. Así se expresa. Bueno, ¿verdad? Ya están todos antes que... ¿Cuántos vivimos ya? 38. Ya estamos bien. Bueno, continuaremos. Por ejemplo, queremos realizar una medida con un voltímetro, dice ya. Este indica 126.5 voltios, siendo que el voltímetro patrón, supuestamente mi ultra voltímetro, que no falla,
indica 125 voltios, ¿no? Es el valor real, digamos. Pues el error absoluto no es más que hacer las estas, los dos, ¿no? 126.5 menos 100.25, que es 1,5. Ese sería el error absoluto de ese instrumento. Así de simple, ¿no? No vamos a hacer más show. Ahora la medida se puede expresar como, dice, X es igual al valor medido más o menos el delta X, ¿no? O sea, 120, el valor medido es 126.5 más o menos el delta X, ¿no? Porque en otras palabras, es entre 125 a 128. En ese intervalo se va a jugar mi instrumento, ¿no? 3 voltios casi es alto, ¿no? No es muy bueno su exactitud de este instrumento. Ese sería su intervalo. Un intervalo de 3 voltios casi. Alto. Bueno, es un ejemplo cualquiera que guste. No es novedad, no es novedoso, ¿eh? El error relativo del instrumento. Los dos relativos se deben acordar. Grandes conceptos, error absoluto, error relativo, se debe venir a su mente, lo han visto en física, en física 1. El error relativo de un instrumento de medida es la relación entre el error absoluto y el valor máximo de la escala. Así se calcula. Una forma de calcular el error relativo del instrumento. El valor máximo de la escala es lo que nosotros hemos denominado alcance, ¿se acuerdan? ¿No? Alcance. Ya, mi escala máxima hasta 3 amperes mide, si fuese un amperímetro, o un voltímetro, mide hasta 400 voltios, esa es su escala máxima, el valor máximo de la escala. Entonces, van a ver que entonces el error relativo del instrumento, no lo van a confundir, hay error relativo del instrumento y hay otro tipo de error relativo, de la medida. Entonces, el error absoluto es bien entre el alcance, ¿no? Y el error relativo porcentual del instrumento viene dado, obviamente, por el error relativo por 100, ¿no? En la escala anterior, solamente le multiplicamos por 100%. Así de simple. Ahora, la ecuación anterior se utiliza para calcular el error relativo en el caso más general, es decir, cuando la escala es uniforme. La escala, también se deben acordar que han debido ver escala uniforme y escala logarítmica. La escala uniforme es aquella que tiene intervalos iguales, ¿no? Digamos, de 1 a 5, 2, 3, 4, está espaciado. En cambio, la escala logarítmica no es así, ¿no? Incluso para física 1, yo me acuerdo para hacer algunos modelos matemáticos, nos pedían papel logarítmico, papel log-log, semi-log, y ahí graficábamos. No sé si seguirán haciendo ahora eso, ¿no? Voy a graficar de otra forma. Bueno, entonces, pero esta fórmula que les hemos dado dice que funciona solamente cuando la escala es uniforme, o sea, espaciada en intervalos iguales. En este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, la escala del ómetro es logarítmica, no es una escala lineal. Cuando avancemos el ómetro analógico, el analógico me refiero, van a ver que es una escala, no es uniforme, sino es logarítmico, comportamiento logarítmico cuando se mide el valor de las resistencias, ¿no? El ómetro. Podemos ver, por ejemplo, para el cálculo del error absoluto relativo en una medición. Para el caso de una medición empleando un instrumento, se tienen los errores absolutos relativos, hemos dicho, ¿no? Para nosotros este BP va a medir BB, dice, ¿no? Y el BC es el B medido. O sea, estamos hablando de dos voltímetros, donde seguramente uno es el patrón, o sea, el ultra exacto, que no falla, ¿no? El otro es mi voltímetro común, digamos. Entonces, claro, ¿no? O sea, tendríamos que determinar, tengo un circuito, agarro mi instrumento patrón, el que es diferencial, el que me lo ha calibrado el metro, ese es
el valor medido entonces. El valor medido, el valor real es el de, ¿no? Y con mi voltímetro así que me he comprado de la 16 de julio, hago la medida, la cesta de esas, ¿no? Así como aquí estamos viendo. Entonces el error relativo es el error absoluto sobre el valor real. Entonces les decía aquí atrás, una cosa es el error relativo del instrumento. El error relativo del instrumento es el error absoluto dividido entre el alcance. Ese es del instrumento. Ahora, el error relativo de la medida es el error absoluto mismo, pero ya dividido entre el valor real. Eso hacíamos en física 1, ¿no ve? El valor relativo de la medida es entre el valor real. El error absoluto entre el valor real. Entonces, dos tipos de errores relativos, si acaso. Y el error porcentual obviamente va a ser el error relativo de la medida, sí, ¿no? Caso. ¿Ya? Bueno, qué frío que hace. Mañana tenemos presencial, ¿no? Por si acaso, tienen laboratorio con el ingeniero Lipa, ¿no? Lo que están tomando con él. Lo que hemos quedado con el ingeniero Lipa, es que realmente no van a hacer ustedes laboratorio de 3 horas, no van a ser de 4 a 7, ¿no? Casi poco probable. Realmente los laboratorios duran lo mucho 2 horas, pero para que no se excedan 2 horas y media. O sea, nosotros vamos a pasar, habíamos quedado de 6 a 7:30, ¿no? Vamos a pasar de 6:30, ¿ya? El ingeniero Lipa les va a soltar ya hasta eso. Ya van a terminar su práctica antes de las 6:30. 2 horas durará a las 6, digamos. A su extremo, 6:15 durará su 6:30 vamos a pasar. 6:30. Voy a comentarles. Mañana terminan con el ingeniero Lipa y luego se vienen al tercer piso y pasamos conmigo desde 6:30. Bueno, vamos a pasar 1 hora, 1 hora y cuarto, lo mucho. Usamos diapositivas, por eso es que se acortan las clases. ¿Ya? Entonces, por eso se acortan las clases. Si hiciéramos neto pisada, dura más las clases. Como usamos diapositivas, siempre es un poquito más corto. Nos ayuda mucho las diapositivas. Terminan con el ingeniero Lipa. Ahora, si tardan más, no hay lío, ¿no? Esperamos a que termine. Hay una práctica muy larga, han hecho. Yo voy a estar en el tercer piso desde las 6:30 esperando eso. Si tardan, no hay lío. Empezamos nomás a la hora que termine. Si termina hasta antes de las 7, empezamos a las 7. Entonces, todo se resuelve dialogando, ¿no? Bueno, haremos un ejemplito. Dice, supóngase que el voltímetro del ejemplo anterior tiene una escala uniforme, dice, o sea, no es logaritmo, comprendida entre 0 y 150 voltios. Esa es la escala del instrumento. Calcular el error relativo y porcentual, ¿no? O sea, esto me dice, si hago aquí un esquemita, bueno, el error absoluto, está hablando de este, supóngase el voltímetro del ejemplo anterior, me habla del ejemplo anterior, ¿no? No es este, no, este es este, no era este. 126 mide el instrumento, pero el instrumento patrón lee 125, es el elemento Z. Entonces el error absoluto era 1,5, ¿no? Lo que estamos haciendo. En este caso me está hablando en el ejemplo del voltímetro, el ejemplo, y me habla de la escala. Calcular el error relativo y porcentual del instrumento debe ser. Por eso me está dando la escala. En otras palabras, me está dando ahorita la escala, esto me está dando. Si esto fuese mi instrumento, vamos a hacer unas cositas. ¿No? Vamos a ver que este es mi instrumento. Aquí está el 0, aquí está el 105. A esto se refiere. ¿Ya? O sea, la escala es eso, ¿no? Solamente división, ¿no? No solamente mi escala. A ver, sí, vamos a ver. Sí, no. Mi agujita debe estar aquí. Esto es el alcance entonces, ¿ya? Entonces facilito, la fórmula era el error es absoluto entre el alcance. ¿Cuánto es el error relativo? Entonces, tiene que decir 0,01. 1, dividido entre 150, ¿no? Ese es mi error relativo. Vamos a calcular el error porcentual. Facilito, eso lo multiplicamos por 100, ¿no? El error porcentual es del 1%. Así de simple.
Ese fue bonito. Vamos a hacer así. Mañana os voy a comentar, os voy a dar una práctica de esta parte, de más problemitas como esto. Así, no, así de simple, no, no muy complicados. ¿Ya? Están entreteniéndose. Bueno, entonces el error relativo del instrumento. Bueno, vamos a ver algo, ahora algunos tipos de errores, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? Para tener una especie de ubicación mejor, ¿no? ¿Cómo es esto? La clasificación de los errores. Tres tipos de errores podemos mencionar. Algunos autores clasifican de diferente forma, ¿no? Con otros tipos de valores más. Podemos clasificar como los errores groseros, errores sistemáticos, los accidentales. ¿Ya? Los groseros es lo que nosotros cometemos con nuestra negligencia. Por ejemplo, la transposición de cifras, 21,5 y 25. Yo siempre veo, porque estoy trabajando varias veces con chicos la parte práctica, por ejemplo, ves, no manejan bien al principio los milis, ¿no ve? Los kilos. ¿Cuánto es la resistencia? 5 kilómetros, ¿no ve? ¿Cuánto es la resistencia? 5. ¿5? Sí, 5. Y para sus cálculos utiliza de 5. Es 5 kilómetros. A ver, no se kilos, kilos es por 10 a la 3. Ah, o milis y micros, mezclan. ¿Ya? No sale, ingeniero, mira, no, los cálculos no salen. Es que el problema es que han utilizado, no han puesto cuando era mili por 10 a la menos 3. Ese, por ejemplo, es un error grosero en una medición. Entonces aquí dice, ¿no? Transposición de cifras. En lugar de 21,5, por hacerlo rapidito, 25,1. Lo que es leer escalas incorrectas. A ver, un cachito, lo voy a poner, ponle en escala hasta 20 miliamperes. Ah, y ¿cuánto lees? 10 amperes. No, pero si el máximo es 20 miliamperes, entonces sería 10 miliamperes lo que está leyendo. Ah, perdón, ¿ves? Al decir 10 miliamperes, 10 amperes, otro error grosero, ¿no? Es un error en la lectura de la escala, ¿no? Utilizar una fórmula inapropiada o incorrecta. En el caso de instrumentos analógicos, no efectuar el ajuste del cero mecánico infinito previo a la medición. Entonces, esos son los errores groseros que cometemos por negligencia, no fijarnos bien. Los errores sistemáticos, estos ya son un poco más del método, ¿no? Nos ponemos aquí, ¿no? Un error sistemático es el método empleado, ¿no? Ahí puedo decir hasta cierto punto, no es mi culpa, ¿no? El instrumento, ¿no? Si el instrumento viene mal, mala suerte, me he comprado un instrumento malo, bueno, mi mala suerte, ¿no? Pero no es mi culpa. Entonces es un error sistemático. Pero puede ser también, por otro lado, la tendencia del operador, ¿no? ¿Saben qué es la tendencia del operador cuando queremos forzar algo, ¿no? De una u otra, de otra forma, queremos justificar siempre algo, ¿no? Forzar. Esa es la tendencia del operador. Es un error sistemático. Podríamos decir casi grosero incluso, ¿no? Cuando queremos forzar alguna medida, ¿no? Un ejemplo que les puedo poner. A veces, ¿no? Cuando entidades estatales o la alcaldía quieren forzar cifras, ¿no? O sea, del INE, digamos. Eso es un error, un error sistemático, pero lo que nos clasifica con la tendencia del operador, así eso, ¿no? O sea, el operador tiende a querer forzar eso. Y por ahí se comete un error. Y un aspecto también, otro error sistemático son las condiciones ambientales. A ver, hagan una medición aquí en La Paz y hagan la misma medición en Santa Cruz. Obviamente va a haber diferencia, ¿no? Una cosa es medir con una humedad y una temperatura alta, ¿no? La humedad afecta. Por ejemplo, la resistencia varía en función a la temperatura. La temperatura baja, ya estamos a temperaturas bajo cero aquí en La Paz. Obviamente también varía las lecturas, ¿no? Entonces las condiciones ambientales están, pero eso no es nuestra culpa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tengo que hacer una medición. ¿Qué tal si soy un electrónico? Tengo que trepar una antena estoy yendo a las 6 de la mañana, imagínense, menos 5 grados por lo menos de arriba, ¿no? Pues la medición obviamente va a variar con respecto a que mira a las 12 del mediodía con un sol pleno. Es muy diferente, ¿no? Las condiciones ambientales afectan, pero hasta cierto punto no es mi culpa, ¿no? Esos son los errores sistemáticos. Los accidentales, ¿no? Los accidentales el error de paralaje.
que más bien en los instrumentos de medida digital, no cometemos, ¿no? Ahí te dice 25.8, salvo el reflejo, veamos, mano, está ahí arriba, digamos. Pero sí podemos cometer ese error en el analógico, ¿no? Porque es agujita. Yo me paro de este lado, yo creo que es 2,5, el otro del otro lado, hermano, 2,6 es, ¿no? Ese es el error de paralaje. El poder separador del ojo también, ¿no? Tampoco no pueden mirar, ¿no? Es diferente, otros problemas con uno miran, con el otro lado, otra cosa se mira, ¿no? Y al final, la suma de ambos es lo que miramos al centro, ¿no? La apreciación también, ¿no? Lo mismo, algo parecido al paralaje, lo que les decía ahorita, ¿no? Entonces son errores accidentales, que no hacemos con esta negligencia, accidente. O sea, probablemente lo que queremos es que los errores accidentales no se vean, vuelvan errores groseros. Los sistemáticos nunca vamos a poder librarnos, ¿no? Los groseros podemos evitar. Sí. Bueno, errores sistemáticos, hablaremos ahora del método de la medida, ¿ya? De los errores sistemáticos y media, que no es nuestra culpa, no, es del método. Por ejemplo, tenemos un circuito utilizado, dice, el circuito de medida modifica la magnitud a medir. El voltímetro y el amperímetro son elementos invasivos, ¿no? Eh, Está el circuito funcionando. Cuando ustedes le ponen el voltímetro, están invadiendo el circuito, están creando un paralelo, ¿no? Están metiendo una resistencia paralelo. Como aquí está, otro ejemplo. Mira, no hay voltímetro, el circuito funciona. Al ponerlo al voltímetro, estoy invadiendo al circuito y estoy colocándole, como ustedes se fijan, una resistencia en paralelo, porque el voltímetro tiene su resistencia interna, ¿no? Lógico. Supongamos que es resistencia de 10K, un voltímetro muy chapi tendría que ser, ¿no? O muy trucho, como dicen. Una resistencia de 10K. ¿Es baja o muy alta? Al revés, es muy baja. El voltímetro tiene que una resistencia bien grande, tiene que tender al infinito. Como es 10K y resistencia de este voltímetro, también eso obviamente viene por el precio, les decía, ¿no? Es interesante hacer una práctica así, ¿no? Con un tester de 50 luquitas, 60 pesitos que venden, con, con uno de más caro, ¿no? Y hacer medidas diferentes y ver en realidad, para el cálculo de la resistencia interna más que todo, se puede calcular la resistencia interna. Solamente en el laboratorio por ahí van a hacer cómo calcular la resistencia interna del voltímetro. Entonces aquí me dice que la resistencia interna del voltímetro es 10K, muy bajito, es grande. Tengo un elemento de 10K, poner el voltímetro lógico se va a alterar, o sea, la medida lo voy a alterar, es un error sistemático. Entonces, el circuito utilizado, dice el circuito de medida modifica la magnitud de medir, existe un efecto de, ¿ya? Quiero ver un paralelo, ¿no? Este es el cálculo teórico y medida, ¿ya? Este es mi circuito, ¿no? Supuestamente este mi circuito me está creando eh, una modificación. A ver, este es el teórico. El teórico se hace sin el voltímetro, ¿no? Sin el voltímetro, ¿cómo sería esto? Sería algo así, ¿no? De 10 cacks, ¿no? Ya, sobre el mismo juicio. Ajá. Es otro, ¿no? También es 10 cacks. Aquí vamos a aplicar divisor de tensión, ¿no? Tenemos que calcular esta tensión, ¿no? El divisor de tensión, entonces. Este, bueno, ¿verdad? Teórica, ¿no?
Hacemos el divisor de tensión, ¿no? La resistencia 10K, R1, este es el R1, ¿no? Sobre la suma de los dos por la tensión de alimentación. Eso es divisor de tensión que han hecho, R es 1, ¿no? Entonces, 15 de los valores, 7,5 sale. Este es el valor teórico. Cuando introduzco el voltímetro, con mi voltímetro bastante trucho, su resistencia interna dice que es 10K, aquí estoy creando ya un paralelismo. Es invasivo, les decía, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Entonces, tengo un campo. Entonces, esto es invasivo. 15 voltios sigue siendo 10K. 10K. Y al poner el amperímetro, ponemos mucho por el sitio, el voltímetro, perdón, porque siempre el voltímetro lo ponemos en paralelo, ¿no? Estoy creando otra resistencia interna, ¿no? Que aquí hay un paralelo. Este paralelo lo podemos calcular, ¿no ve? Calcularíamos así. El R paralelo, ¿se acuerdan, no? Es el producto de ambos dividido entre 2, ¿no? O sea, 10K. El interno también es 10K, ¿no? Por 10K dividido entre la suma. Bueno, también hay una especie de reglita hemotécnica que cuando pongo en paralelo dos resistencias del mismo valor, el resultado es la mitad de ambos, ¿no? O sea, 5K. Por eso es que aquí estamos tomando el R paralelo y aparece, ahora estamos tomando aquí, y hay un R paralelo, ¿no? Con los dos. Entonces dice el divisor de tensión, dice el R paralelo que resulta de los dos, el R paralelo, que es de los dos, se le está generando aquí un R paralelo. R paralelo más R2, este es el R2, y este es la suma de los dos, ¿no? Y por la tensión de alimentación. Lo metemos 15 voltios, 5K es el que hemos sacado aquí, ¿no? Paralelo de los dos. Dividido entre 15, bueno, 10 más 5, 15, me da 5 voltios. Ese es el valor que me da por introducir el voltímetro. Obviamente, es el valor teórico. Hay un gran error, ¿no? 2,5 voltios es alto. Por culpa del voltímetro, porque es muy trucho mi voltímetro. Podemos calcular el error absoluto, que sería 5 voltios menos 7,5. O sea, el valor medido menos el valor teórico. Claro, no se olviden que esto es en valor absoluto, ¿no? Desde físico no lo hacemos. 5 menos 7,5 es menos 2,5, que sea 2,5 al final, ¿no? Ya, todo lo pondré mejor, no me gusta. Sí, cuando rechó el colegio, ¿no? Perdón, se lo mismo. Hay formas de hacer directo, pero nunca me he puesto a profundizar en esta pizarra. Como hacían en el marcador, en el lápiz, ¿no? El error porcentual sería, el error relativo sería el error absoluto. Esto es por si acaso el error de la medida, cuando he hecho del instrumento entre el alcance, ¿no? El error absoluto dividido entre el valor teórico por 100, ¿no? 2,5 entre 7,5, el valor teórico de 7,5, el valor, estamos suponiendo que este teórico es real, ¿no? Verdadero. 2,5 entre 7,5 por 100. O sea, si multiplicamos 2 entre 7,5 debe salir 3,33, ¿no? 0,33 más bien. Al multiplicar por 100 sale 33. Es un error muy alto, ¿no? 33% de error altísimo, los decía, ¿no? Claro, es lógico, porque mi voltímetro es muy malo. Su resistencia interna está mal, casi el mismo, totalmente invasivo. Pues que me da un error tan alto, ¿no? 33%. Entonces, el error sistemático, ¿ya? Por el efecto de la carga del voltímetro es siempre negativo, en este caso, ¿no?
Se puede corregir si se conoce la resistencia de Thevenin, la interna del voltímetro. Hay formas, dice, de conocer, corregir esto. O sea, la mejor forma de corregir estas cosas es mediante el método de compensación. O sea, voy creando como una especie de divisor de tensión, voy compensando estos errores que produce el error sistemático. Digo, al voltímetro, claro que es un error sistemático. Eso puede ser, dice, con la resistencia de Thevenin y la resistencia interna del voltímetro. Entonces es importante conocer la resistencia interna del voltímetro, del instrumento, ¿no? Unas cositas que se hacían. Claro, si nos vamos hoy en día a nuestra realidad, esto ha reducido bastante, ¿no? Los instrumentos digitales, su error es bastante, ¿no? Ya no es tan alto como solían ser en el caso de los analógicos. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo de la tensión y la resistencia de Thevenin. Vamos reduciendo nuestro circuito, ¿no? El 10K, 10K. Y vamos a colocar nuestra resistencia de Thevenin. En los puntos, ¿no? En los puntos donde está la carga, en realidad, donde voy a medir, ahí estamos. Aquí una vez estamos midiendo con el voltímetro, este va a ser mi tensión de Thevenin. La resistencia de Thevenin que se calcula en unos puntos. Pero en este caso, como es facilito, directo, ¿no? Divisor de tensión nomás, ¿no? R1, la tensión de Thevenin, la resistencia aquí, la suma de los dos, R1 más R2, por la tensión que lo alimenta, 15. Es la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin se halla entre estos dos puntos, la resistencia cortocircuitando, ¿no? Como teníamos, se halla entre estos dos puntos, ¿cómo era? Apagando las fuentes, ¿no? O sea, más o menos algo así. Tendría que apagar las fuentes. Si apago esta fuente, entonces R1 y R2 van a estar en paralelo, ¿no? Eso se refiere, ¿ya? El de Thevenin entonces viene, por eso está el paralelo de los dos, porque la resistencia Thevenin sale entre los dos puntos apagando las fuentes. La resistencia entre los dos es un cortocircuito y R1 con R2 también. Así es. Entonces, el circuito equivalente es el equivalente. Se puede expresar por la resistencia de Thevenin, por el voltaje de Thevenin, por la carga, ¿no? En este caso, la resistencia de carga, RB. Lo han hecho. Ustedes, equivalente de Thevenin, equivalente de Norton, ¿no? Entonces, UM, dice, la tensión que voy a medir sería la tensión de Thevenin. ¿Cuál sería? Es la tensión, ¿no? Es un divisor de tensión, si se fijan. Esta es la medida, ¿no? Bueno, aquí dice, yo lo voy a poner como BM. Sigue siendo un divisor de tensión, ¿no? BM es la resistencia B sobre la suma de los dos, la resistencia T más R de B, por la tensión que lo alimenta, la B de T, ¿no? Esa es la medida. El error porcentual, el error relativo dice que es la medida, este BM, menos la tensión de Thevenin dividido entre el valor medido, de la Thevenin, ¿no? Estamos suponiendo que el Thevenin es el valor real, digamos, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño calculito aquí. A ver, M es esto, ¿no? Si me alcanza. P de Thevenin, R de Thevenin más R de B. R de Thevenin, ¿no? Ponemos nomás en B de Thevenin, ¿ya? Sobre B de Thevenin. Vamos a factorizar el B de Thevenin. Y quiero marcar lo siguiente. R de B sobre
R de Thevenin más N de B. Ya sacamos mínimo, ¿qué tal? Al factorizar el B de Thevenin, este es el factor menos 1 me queda, ¿no? Que venga de este lado. Menos R de B sobre B de Thevenin. Se va a ir. Ahora, desde el Thevenin, ¿no? Entonces el E de S me va a quedar menos R de Thevenin sobre R de Thevenin más R de B. ¿Listo? Ahora vamos a dividir entre R de Thevenin el de arriba y el de abajo. Si el R de Thevenin es uno que baje, me va a quedar menos 1. El R de Thevenin ha bajado. R de Thevenin con R de Thevenin se va a ir 1 más R de B. Entonces, este es el error relativo de la medida. ¿Ya? Eso lo vamos a graficar. El error relativo es negativo 1 sobre 1 más R de B R de Thevenin. Si esto graficamos, a ver, lo siguiente. Estamos graficando el error relativo versus, en este eje ponemos esta relación R de B sobre R de T. Le podemos llamarle X, digamos, ¿no? Cuando esto vale 0, cuando R de B sobre R de T, imagínense esto vale 0, X llamémosle esto, si X vale 0, 1 más 0, 0, 1 entre 1 más 0, 1, 1 entre 1 menos 1, ¿no? 1 tendría que ser, ¿no? Cuando vale 0. Cuando tiende a infinito, si esto tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿no? 0 tiene que bajar, ¿no? Por si acá estamos considerando al error absoluto en forma, porque alguien dirá, tendría que ser menos 1, ¿no? Tendría que estar abajo. Pero con esos valores negativos, estamos poniendo este eje como error absoluto. Las palabras, estamos tomándole así. Entonces, este nunca va a ser negativo, ¿no? Aquí pondremos así mejor, ¿ya? Decimos en serio. Entonces, cuando vale 0, 1 más 0 es 1, 1 entre 1 es menos 1, pero por lo absoluto se va a volver 1. Cuando esto vale 0,5, la mitad, 0,5, 1 más 0,5 es 3,5. ¿Cómo es 2,5? 3 medios, 2 tercios, ¿no? Más chidito. Así. Esto es gráfico en forma de hiperbola. Cuando vale 1 esto, 1 más 1, 2. 1 entre 2, 1 medio, 0,5, ¿no? Para 2, 4. Entonces, ¿no? Esta relación, entonces, cuando vale 1, por ejemplo, dice que el valor medido es lo mismo que les dice Thevenin, ¿no? Pues para obtener errores de inserción inferiores al 1%, R de B debe ser mayor que 100 veces de Thevenin. O sea, estamos concluyendo con esto, ¿no? Determinando la calidad que va a ser mi instrumento. Pues decimos, para obtener errores de inserción inferiores al 1%, o sea, por aquí abajito, ¿no? R de B, este tiene que ser mucho mayor, esto, 100 veces R de Thevenin, ¿no? Es más pequeñito, esto tiende a ser. Es una conclusión que llegamos a partir de esta ecuación. Bueno, las cositas matemáticas. Realmente, y más adelante vamos a ver, vamos a mencionarlo. Por ejemplo, esto era toda una ciencia. O sea, trabajar con instrumentos analógicos, hacer estos cálculos, estas fórmulas matemáticas era mucho tremendo. No vale la pena ahora, no es que no vale la pena, sino por ahí no justifica que hagamos a profundidad estos estudios, ¿no? Solamente el movimiento de la agujita tenía ecuaciones con física, con cupla se modelaba. Ya con la inserción del instrumento digital, todo, no sé si ya todo ha sido un poco desplazado. Ahora lo vemos, lo analizamos de pasada, ya. Conocemos ya. Voltímetro tiene que tener una resistencia muy grande, ¿no? Contrariamente al amperímetro. El amperímetro tiene una resistencia muy pequeñita, ¿no? Entonces hemos visto el voltio de resistencia interna infinita. Esta es la ecuación que acabamos de hallar, ¿no?
Cuando RB tiende a infinito, el valor RB es muy grande, entonces el desorden relativo tiende a cero, facilito, ¿no? Infinito sobre cualquier valor infinito, infinito más uno, infinito, uno sobre infinito, cero, ¿no? El desorden relativo tiende a cero. Esto podemos verlo aquí, ¿no? Esta G, pues que es un galvanómetro, no es un voltímetro, es un amperímetro, es una potenciómetro, una resistencia variable, fuente. Entonces, aquí es donde en cierta forma, aquí está un amperímetro, ¿no? Aquí es en cierta forma donde podemos analizar, digamos, la forma que tendría que estar dispuesto el instrumento analógico. Vamos a hacer el capítulo 3 cómo está compuesto el instrumento analógico, el amperímetro, a partir de una resistencia, es un potenciómetro que varía, pero obviamente, ¿por qué lo hemos puesto aquí? Por el tema del error relativo, ¿no? Que se está en función de la carga y la RTT, o sea, cómo está dispuesta aquí adentro. Es la carga, ¿no? Sí. Bueno, consumo. Haremos ese concepto más. Es la potencia que disipa el instrumento cuando se conecta a plena escala, ¿no? Así es, llamamos consumo. Consumo específico, el consumo específico de instrumentos de medición es la relación entre la potencia máxima absorbida por el instrumento sobre la potencia, escala o unidad. ¿Ya? Esa es la formulita para el consumo. Vamos a utilizar en algunas ejercicios que vamos a hacer, ¿no? El consumo específico es el consumo máximo, llamaremoslo así, que es la potencia que disipa el instrumento cuando se conecta a plena escala. Y ahí el consumo específico es el consumo, o sea, la absoluto, sobre la máxima escala unidad, ¿no? El alcance sería eso, ¿no? Máxima escala. Ya. De esta forma lo vamos a utilizar más adelante, les decía, ¿no? También veremos cómo se determinan las resistencias internas. Para determinar las resistencias internas de los instrumentos a partir de los consumos específicos, se realiza para cada instrumento. A partir de esto. El amperímetro, esa es su formulita. El voltímetro, eso es, ¿no? Y se acuerdan de la fórmula esta, ¿no? No, potencia era B por I, ¿no ve? Pero por la ley de Ohm es I por R al cuadrado, ¿no? I por R, ¿no? Voltaje por la ley de Ohm. Entonces, como era otra I al cuadrado por R. También la potencia puede ser, la corriente es B sobre R por la ley de Ohm, puede ser B al cuadrado. Todas esas fórmulas son de la potencia, ¿no? Entonces, si el consumo específico del amperímetro viene dado por la potencia del amperímetro sobre la corriente, y la potencia es I al cuadrado por R, ¿no? Ahí con ahí se va, entonces el consumo específico del amperímetro puede ser R por I. Oye, es para el voltímetro, utilizamos otra fórmula, ¿no? B al cuadrado sobre R, ¿no? Una voltaje será y me queda voltaje sobre R, no voltaje. Listo. Eso es el consumo específico. ¿Ya? Necesitamos poner las fórmulas. El consumo propio, ya hemos hablado del tercer consumo, hemos hablado de dos consumos primerito. Consumo específico. Consumo es la máxima potencia que necesita el instrumento cuando está a plena escala, ¿no? El específico es el consumo absoluto, máximo, sobre la máxima escala. Ahora estamos hablando del consumo propio. Es el consumo de energía del mismo instrumento al conectarse al sitio. ¿No? Un segundito, ¿eh?
Pues el consumo propio es el consumo de energía del mismo instrumento al conectarse al circuito, dice, ¿no? Claro, el uno es el absoluto, digamos, a máxima escala, el otro es el otro, olvidamente, distrae. El específico, y este es ya del instrumento propio, ¿no? El consumo propio. O sea, cuando nos conectamos al circuito, un amperímetro, obviamente también se va a calentar, disipa potencia, ¿no? Por el mismo amperímetro. No nos olvidemos que no son elementos externos, o sea, eh, aislados, sino al conectar el voltímetro o el amperímetro al circuito, es un invasivo, de hecho, ¿no? Es parte ya del circuito, por tanto, obviamente va a tener consumo de potencia, va a disipar y todas esas cosas. Esto es natural, es lógico, ¿no? Entonces, en voltímetro el consumo es de corriente, tensión. En amperímetro es tensión. O sea, el voltímetro, el consumo de la corriente es en miliamperes, ¿ya? Porque la ideal es que como el voltímetro está en paralelo, nosotros no queremos que circule corriente por el voltímetro, ¿no ve? O sea, por eso es bien finito. En cambio, el amperímetro es al revés. Lo que no queremos es que haya tensión. O sea, no queremos que, si bien son invasivos, no queremos que se sienten, se afecte al circuito, ¿no? Porque prácticamente la tensión dentro del amperímetro, o sea, en un amperímetro cuando está conectado en serie, tiene que tender a cero. Y la corriente normal, ¿no? Eh, ¿Qué más? Es un circuito cualquiera. Eh, y vamos a hacer el cálculo. ¿Ya? Estamos alimentando con 300 voltios, pongamos el circuito. Esta es la resistencia R1, la resistencia R2, y la resistencia del voltímetro es 2K, ahorita tienen 2. ¿Eh? Obviamente, el voltaje va a ser 100 voltios, ¿no? Porque, a ver, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Más o menos algo así. ¿No? O sea, cosas, ¿no? Cosas, cosas del voltímetro, no resistencia. Sí, entonces, ¿no? Esto es 300 voltios, ¿no? Pues poner la atención aquí, aquí tendría que ser un paralelo, ¿no? Paralelo de los dos tendría que darme un K, ¿no? Cuando estoy en paralelo con esa, entre estos dos, el paralelo de dos especies del mismo tamaño es la mitad, ¿no ve? 2K por 2K divide entre la suma de los dos, un K. Tendría que ser la tensión por divisor de tensión, ¿no ve? Tendría que decir el voltaje medido es K sobre divisor de tensión está aplicando, ¿no? Un K más 2K por 300 volts. Metan las calculadoras y les va a dar 100, ¿no? Eso es lo que saben. Entonces, este es 100 voltios. Está midiendo el voltímetro. Ya en la resistencia de 2K, entonces, está cayendo 100 voltios. Entonces, por tanto, en cada uno tendría que estar cayendo 50 voltios. No, es lo mismo, ¿no? 100 voltios, los dos. Están en paralelo. ¿Ya? Entonces, el consumo va a ser, potencia de consumo va a ser el voltaje. Esto es lo que se nos ha puesto aquí atrás, ¿no? La potencia era B por I o bien B al cuadrado sobre R. La resistencia entera de este es RB, el voltímetro. 100 al cuadrado dividido entre RB, que es 2000, 2K, ¿no? Me da 5 watts. O sea que este voltímetro está consumiendo 5 watts, ¿no? El voltímetro, 5 watts. ¿Ya? Sacó. Entonces,
Los instrumentos también queremos, por eso estamos mostrando que consumen, ¿no? Obviamente aquí estamos exagerando con sus valores, ¿no? Difícil que tenga una electricidad de 2K. Entonces, va a ser más grande. Esto es más grande, el valor va a ser menor, esto, ¿no? Será como un watt. La idea es, ya os he dicho, que el voltímetro y el amperímetro no sean invasivos. O sea, no me quiten tanto al circuito. Si ven, va a afectar, pero en lo mínimo posible. Eso es la idea. Ah, entonces, si hay alguna duda, no olvido descargar asistencia, ¿no? Voy a descargar asistencia y con ETN, cierto, el 9 de agosto, ¿no? ¿Ya? Como les había dicho en la presencial, la asistencia de la virtual hasta 10 minutos de verse conectado, tengan mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer unas revisiones rapidita, documentos, etcétera. Tiene 404, ¿no? 9 de agosto. Vean que todo me aparece. Es más grande. Este es el que empezó primerito, ¿no? Las 7:01. Es decir, conectado a su compañero. Si se fijan, aparentemente hay 3 veces que aparece su compañero, ¿no? Bueno, perdón si es que lo estamos, si es que estamos mencionando su nombre, no es lío. Pero ¿qué quiero mostrarles? Estamos más atención, ¿no? Aparentemente él ha abandonado en ese momento, no es que ha abandonado, sino ha debido oscilar su red, se ha vuelto a incorporar al ratito. Él hizo su compañera, como que ha habido una especie de oscilación solamente. Y así me parece a todos, ¿no? Que ahora están incorporados. A las 7:10 se tienen tolerancia. Que hay dos vacíos, es raro, ¿no? Aquí, por ejemplo, este compañero se escapa a las 8:05, ¿no? Se dan cuenta, ahorita se salió, ahorita se salió. No hay lío, ¿no? Me aparece todo para que vean. Bueno, estamos terminando, se escapa a las 8:05. Así, tienen que incorporarse a las 7. Ya todo el reporte me dan, no hay donde equivocarse. Este compañero se escapó a las 7:49, ¿no? Ha entrado a las 7:43, se digan, se escapó a las 7:49, ha estado 6 minutitos. Ya muy tarde, no cuenta esto, ¿no? Hasta las 7:10 cuenta, después hasta las 7:05, ¿cómo era? No me acuerdo, se ha notado, pero no. Tolerancia tienen y luego después ya no cuenta después como puntaje para asistencia. Se han escapado después, un ratito. Estaba de curioso, y todo me sale. Con el deporte de asistencia, el Teams me bota todo eso. Eso por si acaso. Bueno, no sé si hay alguna duda. Si no es así, nos estamos viendo mañana en la presencial, en el tercer piso, 6:30, os he dicho, ¿no? Es 6:30. O sea, terminan con el docente la práctica y se sube. El docente me ha dicho, y eso siempre ocurre, rara vez hacen 3 horas, ¿no? He dicho 2 horas, lo mucho 2 horas y media, 6:30 van a estar los chicos sueltos. 6:30 los espero en el tercer piso. ¿Ven?